Lo primero, agradecer este esfuerzo, y entonces intentaremos también aportar un plus de información y que también sea como un encuentro de colegas, de naturópatas, de amigos, en los que cualquier momento es hábil y útil para poder intervenir, para poder cuestionar, porque yo no lo sé todo, me parece que hay uno que se llama Dios, que ese sí que lo sabe todo, pero yo sé hasta dónde llego. Entonces, todo es corregible, todo es perfectible, todo es mejorable y desde ese punto de vista, pues, bueno, yo estoy abierto siempre a la crítica, a la discordancia o a la visión o al intercambio de información. Desde el punto de vista de cómo irá a la mañana, este esfuerzo que estáis realizando, bueno, habiendo dado las gracias también a Omnia Libera y Vitaminor. Siempre os preguntaréis, Omnia Libera, Vitaminor. Omnia Libera es el distribuidor exclusivo para Italia, Portugal, España. ¿Me dejo algún país? No, vale. Sur de Europa. Sur de Europa. De los preparados Vitaminor que ya llevan más de 25 años un poco distribuyéndose. Entonces, desde ese punto de vista, vale la pena que lo tengáis presente y en fin, yo me debo también a ese agradecimiento. El día de hoy, este 13 de diciembre, intentaremos que haya como dos fases, porque, claro, hace 15 meses nos encontramos en este recinto y hablábamos sobre cardiovascular, neurotransmisores, tensión arterial, me parece, si no recuerdo mal. Lo podéis ver donde os ha dicho Bruno en el YouTube, está grabado y subido ahí. Y este también, gracias a Luis, que está con nosotros, se lo agradecemos porque es un técnico magnífico, pues está también tomando las imágenes y subirá esto a la red una vez editado convenientemente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se va completando todo. Otro aspecto es que, dado un poquito la lástima un poco de ajustar también gastos, a veces nos encontrábamos que invitábamos a 20, 30 personas, hacíamos dosieres y a veces la mitad nos los comíamos con patatas, y es una lástima porque todo tiene un coste. Así que en las reuniones acordamos lo que ya hacen casi todos los laboratorios, que es enviar el PDF a posteriori. Por eso os he pedido y amablemente me habéis ido dando, y yo personalmente os enviaré en un par de días, 1 o 2 días, cuanto más pronto que tarde, el PDF. Acordaros que el PDF no tiene las animaciones, ni tiene, solo es una foto finish, una foto fija de las diapositivas. Otro aspecto pequeño y práctico, pero como estoy acostumbrado al ámbito educativo y funcional, como mi amigo Pascual, que ha tenido el honor de venir a verme, o he tenido yo el honor de recibirlo, que y no sé si aquí alguien también se dedica al ámbito de enseñanza, también Eva, perdón, disculpa, Eva también está en el campo didáctico, disculpa, ya no coordino tantas cosas, gracias. Siempre me preocupa un poco cómo recibe la otra persona la información. Entonces, claro, al no tener el PDF o no tenerlo impreso, yo os hago una sugerencia, cada uno, pero yo me anotaría sobre las hojas en blanco, pues si tienes una cosa sobre la diapositiva 1, pues me anoto ahí lo que me haya llamado la atención, diapositiva 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Y entonces luego con el PDF recibido por el email, pues entonces podéis completar, porque la verdad es que todas las formaciones en una segunda lectura son como las buenas películas, se aprovechan el doble. Es tanta la información y PowerPoint ofrece tantas posibilidades que una clase universitaria de antaño, que ya se empezaron a hacer sus PowerPoints, ¿os acordáis de aquellas películas americanas con las pizarras que subían y que bajaban? ¿Por qué? Porque ya empezaban a ver cómo sería el PowerPoint, lo que pasa que solo tenían 2 diapos. Sí, por eso, que quiere decir que, bueno, y yo con la fija, con la foto finish, con la foto con la que no se movía ni siquiera. Y la verdad que es un montón de información. Así que la primera fase, y vamos a ver si esto funciona o no funciona. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, tengo que poner el aparatito, perdón.
Claro, es que ahora le estaba pidiendo una cosa y me está diciendo no, pero primero... Bueno, tenéis ahí un poquito el plan de trabajo, insisto, vamos a intentar ver una primera parte de inmunidad invernal y una segunda parte de menopausia. Ahí tenéis los diferentes apartados. Quiero ir un poquito por faena, porque se nos han pasado ya los primeros minutos, y esto también os pido 1000 disculpas, pero... Todos los preparados tienen su nicho de mercado y tienen sus características. ¿Qué hacen los comerciales? Venden la diferencia. ¿Qué diferencia tiene mi producto respecto a lo que vendes tú? Yo, rapidito, Vitaminor es especialidad de complejos fitoortomoleculares, ahora le llaman micronutrición, o también suplementación, en fin, y son dinamizados. ¿Qué significa dinamizados? Que va a ser como ellos tienen una patente, que es la patente Beck, bioelectrocuántica, tienen unas cubas donde meten el producto y luego ese producto lo mezclan con arroz certificado EcoCert y lo dinamizan a las 6DH, de manera que hay como una mezcla entre las nanopartículas y los principios activos. Es el único tipo de productos del mercado que unen un poco la homeopatía, que ahora se llama nanopartícula, con los principios activos normales que hay en cada cápsula. Esta sería la máquina de dinamización y funciona así. Acordaros, ¿por qué ponemos la D6? Porque si tú tienes un volumen de agente activo con almidón, lo disuelves con 9 volúmenes, tienes la dilución 1. Luego coges una gota de esta, lo metes aquí y la diluyes con otros 9 volúmenes de almidón de arroz y obtienes la segunda dilución, la de 2. Luego coges una gota de aquí, la metes aquí, cada vez hay, por así decirlo, está más dinamizado, luego lo mezclas con 9 volúmenes y obtienes la dilución 3, así hasta 6 veces. Este es el significado de la dinamización EcoCert a la D6. Entonces, una cápsula habitual tiene los componentes activos y un excipiente inerte, estearato de magnesio. La mayor parte de las veces las máquinas quedan completamente llenas de porquería, tienen que limpiarlas a menudo porque es un componente graso en las producciones de fármacos. Pero las cápsulas, estas que nos comentaba Bruno, que están en los botes, tienen una serie de principios activos y luego la dinamización bioelectrocuántica que dota de una biodisponibilidad muy elevada. Yo a este le llamo la bomba y la espoleta, porque en el medio celular distribuye, suelta los principios activos de una manera muy activa, muy especial. Un preparado convencional lleva un excipiente y ahí tienes el producto. Entonces, ¿por qué definimos este Vitaminor como alta penetración celular? Porque los minerales son aminoquelados, lo conocéis mejor que yo, por la micronización, porque están muy bajitos, lo hacen a 500 Dalton, que es algo muy pequeñito, es una mil millonésima de gramos, de milímetro, de milímetro, un Dalton, una mil millonésima. La de carga neutra, que no interfiere con los alimentos. Con aceites, los aceites son de pescado o de onagra, que son refinados, libres de metales pesados. Incluso las perlas se sellan a la cera de abeja para no desnaturalizar los aceites cis a trans de los ácidos grasos solo a 40 grados. Y también con un índice TOTOX. El índice TOTOX de las perlas y de los ácidos grasos es muy importante, porque si tú te tomas un ácido graso, es que yo lo he encontrado en la superficie FUR, a 6 euros los ácidos grasos, pues lo que habrá ahí dentro te hará más mal que bien, porque serán ácidos grasos seguramente ya oxidados, con un índice TOTOX, índice de saturación muy elevado. Las plantas de fitoterapia están tituladas. ¿Qué es la titulación de una planta? Es la que me asegura que el principio activo está en aquella cantidad que me está indicando. Por eso desconfiad de plantas no tituladas, porque te puedes encontrar ahí con un principio activo que luego hace verdaderos desórdenes. En lugar de poner orden, pone desorden.
Son libres de gluten y de cápsulas de bovino modificadas, acordaros de las vacas locas, esto hace tiempo, y ahora son de pululano o de gelatina de pescado. Es importante que este tema, y como... perdonad, exacto, es lo que le he dicho a Bruno, lo sacan de la caña de azúcar o de la tapioca. El pululano es un derivado de estos. Por lo tanto, lo pueden tomar perfectamente los veganos. Los aceites esenciales se manufacturan quimiotipados, y en este sentido se harán de nuevos, pero haremos una corrección sobre el fitorrino, que nos está dando da muy buenos resultados, pero seguramente para mejorarlo, y también eran aceites quimiotipados de árbol de té, de eucaliptus radiata. Esto os lo adelanto porque os llamará la atención que en las enfermedades invernales no aparece el fitorrino, y es porque vamos a acabar existencias y seguramente se hará un nuevo preparado, hasta nueva orden. La mayor parte están dinamizados a la bioelectrocuántica, a la patente Beck, y disponemos de un laboratorio propio, lejos a veces de los principios activos que te venden sobre todo el campo oriental. El mundo sobre todo del extremo oriente a veces te ofrece cosas y cuando llega el pedido aquello tiene la mitad de la primera parte contratante. Es realmente un tema muy complicado porque luego hay temas legales con las reclamaciones. Así que mejor laboratorio europeo y haciendo con marcas confiables. Y control de calidad por Mediprospec en Ginebra y proveedores confiables de Europa y Estados Unidos. Entonces, la mezcla activa se hace con el agente de carga en el almidón Ecocert a la dinamización de 6, con el procedimiento exclusivo de Vitaminor, y esto es lo que hace que nosotros podamos ofrecer vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos fitoterapéuticos, aceites esenciales, ácidos grasos, extraídos por extracción supercrítica, sobre todo porque a baja temperatura, zooquímicos, como podría ser la glucosamina o condroitina, probióticos, prebióticos, como la goma de acacia del Senegal, los simbióticos, que serían la mezcla, es nuestro floro-profloro, y luego la fibra dietética, fibro-profloro, perdón. Fibro es la fibra dietética y el prebiótico, y profloro serían los probióticos con la rhamnosus, el plantarum, ¿vale? Bien, son una síntesis entonces para concluir y acabar de entre lo mejor de la terapia fitoortomolecular y las nanopartículas de la terapia energético-frecuencial, lo que llamaríamos bioresonancia, homeopatía. Vale, esta es la introducción y gracias por haber aguantado la pedrada. En fin, vamos al primer tema. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre los preparados, ya ha habido bastante, ¿no? Os lo he dicho todo. Inmunidad invernal. Escuchemos un momentito, hoy he traído película, cómo se propaga la COVID, ¿vale? Os iré traduciendo, se oirá aquí muy bajito y el que hablará será yo. No será una traducción simultánea perfecta porque yo no soy un experto en inglés, solo me defiendo si voy a las entrevistas, y usted que inglés intermedio, nivel intermedio, y poca cosa más. El mecanismo de replicación, síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2. Las spikes de las superficies necesitan de células sanas para poder infectar. Esto presenta dolor de garganta, infección pulmonar. ¿Cómo podemos hacer para que tu cuerpo, o qué ocurre cuando tu cuerpo contrae el virus de la COVID? ¿Cuáles son las causas del desarrollo en tu cuerpo de una neumonía? ¿Podemos verificar una buena vacuna? Esto no me gusta tanto. ¿Qué pasa ahí dentro? Este es el coronavirus, que dentro tiene un material genético viral protegido por una cápside. Esta carcasa, esta cápsula, esta cápside, presenta unas spikes, la famosa Spike S, que es la que iba a infectar hacia los receptores de las células.
Los receptores de las células veremos que son los AC2, del estímulo de conversión de angiotensina 2. Se unían ahí y penetraban. Por eso era tan peligroso ser hipertenso en el coronavirus, por los AC2, que son los mecanismos de acción. Penetran a través de la orofaringe, llegan hasta los cilios movibles de la orofaringe, y ahora vamos a ver cómo la spike se une al receptor y penetra dentro del citoplasma de la célula, no en el núcleo. Ahora está diciendo, aquí no penetra en el núcleo, el coronavirus es un virus ARN, la gripe, en cambio, sí penetra en el núcleo. Este se replica en el ribosoma. El ribosoma es como un sistema de fábrica de nuevos seres vivos, en este caso es donde se va a replicar el SARS-CoV-2. Él va a utilizar este ribosoma rugoso. ¿Por qué se llama rugoso? Y va a ir hasta ahí, va a componer unos paquetes péptidos o peptídicos para que luego se reúnan de nuevo y salgan de la célula para ir a infectar. Pues, ¿cómo se desarrollan los síntomas de la neumonía? Luego veremos las fases. En una neumonía que penetra a través de la tráquea y de la orofaringe, tenemos los bronquios y luego los bronquiolos, más pequeñitos, y finalmente los alvéolos, alveoli. Son flexibles y hasta ahí llegan unos capilares que son los que van a verificar el intercambio entre el oxígeno que aportamos a las células y el dióxido de carbono, CO2, que expulsan. Aquí tenemos el oxígeno, lo convierte a CO2 y luego el sistema venoso capta el CO2 para expulsarlo del organismo a través de la expiración. Esos virus, que son pequeñitos, ahí van a las vellosidades, a los epitelios. Esto es un leuco captando un virus y fagocitándolo. Qué bien se entiende así, ¿eh? Son las células blancas que han recibido una orden, porque el virus actúa como elefante en cacharrería. Genera tal follón a nivel inmunitario que se ponen en marcha los policías y los coches corren. Son esos que luego tragan, fagocitan. Pero más allá de esto, ¿por qué era tan puñetera la COVID? Pues porque producía una hemorragia que llamaban hematofagocítica. Es decir, actuaba a fondo sobre los glóbulos rojos, rompiendo el grupo hemo y luego facilitando un proceso de mucosidad que bloqueaba de manera hemorrágica el organismo. Estos son los signos que acabamos de ver. Perdón, que nos los hemos saltado, un momentito. Tenemos la ventaja de que podemos darle, perdón. Y entonces puede ser una bronconeumonía. ¿Y cuáles son los que? Pues dificultad respiratoria, dolor en el pecho, tos, calambres, o mejor dicho, escalofríos, headache, dolor de cabeza, fatiga. Y entonces aquí que empezaron los respiradores, que incluso se los compraban a la casa SEAT, a través de unas máquinas, recordaréis hace 4 años de esto. Y aquí acaba. Es decir, un poquito el mecanismo de replicación es un mecanismo que lo vamos a ver ahora. Empezaba como un mecanismo simple y luego se convertía en un mecanismo más complejo que tenía que ver con un proceso hemorrágico en el que por eso se medía la troponina, el dímero D, que eran marcadores de hemorragia, ¿no?, de alteración cardiovascular. En una fuente del Ministerio de Tecnología de Chile se acabó resumiendo un poquito el coronavirus como eso: fiebre, tos seca, cansancio, congestión, secreción nasal, dolor de garganta, anosmia y ageusia. ¿Alguien recuerda lo que es anosmia? Dificultad para respirar, Luviola, muy bien. Ageusia,
gusto, no, las personas llegaban a no poder tener gusto. Ya sabéis que habían hasta programas de reeducación del gusto y de los olores, cogiendo aceites esenciales para algunas personas, donde aquí uno de los grandes responsables a nivel mineral es el zinc porque es un regulador neurohipófisis que regula a través también del nervio vago, zinc, con B6 preferiblemente, uno de los grandes reguladores, y algún programa de reeducación tanto de tipo oloroso como de tipo del gusto. ¿Cómo llegaba el coronavirus? Afectaba sobre todo a los mayores, sobre todo afectaba a los que tenían problemas cardiovasculares, los diabéticos y con enfermedades respiratorias, afectaba más a los hombres que a las mujeres y teníamos sobre todo pues, un estado leve, porque no dejaba de ser una gripe. El problema, como veremos luego, venía cuando se producía la tormenta de citoquinas. ¿Os acordáis que nos cansamos de oír tormenta de citoquinas? Porque el cuerpo entendía mal los mensajes del sistema inmunitario y provocaba esa hemorragia, ese proceso hemorrágico. Entonces, el 13% tenía un proceso de tipo hospitalario en estado moderado, un 4,7% de estado grave y un 0,6%. Bueno, pues desde este 4,7% hospitalizado fallecía el 50%. La mitad de las personas. Fue dramático, fue trágico y es el que dio en que, como sabéis muy bien, el coronavirus acabó dando una situación tremenda de lo que podríamos llamar, ya lo diré, perdonad que tenía por aquí un pequeño guión. El coronavirus acabó provocando, bueno, me lo he dejado allí, acabó provocando en el primer año 1.800.000 muertes y luego en el total de los 4 años coronavirus 22 millones de personas. Un año de una gripe convencional y tranquila, bueno, fuerte, vamos a decir, son 600, 800.000 personas en todo el globo terráqueo de muertes por causa de una gripe. Fijaros entonces el tremendo disparate que supuso encontrarse con casi 22 millones de muertes por este problema que vamos a ver ahora. El estadio 1 es el estadio benigno, es el estadio en el que proliferaban los virus, es el estado de cuadro con fiebre, con tos seca, con diarrea, con cefalea, ¿vale? Se producía linfopenia, aumento del dímero D, el lactato deshidrogenasa leve también. Bueno, esto se podía trabajar con algunos virus o con el remdesivir, que ya se empezaba a hacer, se utilizaba la cloroquina, que se daba también para la malaria, por ejemplo, y la hidroxicloroquina. Por eso iba también aquí el CDS, también el dioxiclor. Bueno, en este y en este funcionaba bien el dioxiclor, aquí ya había otro tema. La segunda fase bajaba el nivel de proliferación de virus hacia un estadio pulmonar con lo que sería la pulmonía del óvulo o la bronconeumonía grave. Entonces aquí había hipoxia, dificultad respiratoria y las famosas anomalías radiológicas, lo que hablaban de los pulmones en vidrio esmerilado, en vidrio deslucido. Aquella radiografía estaba dando una idea de que se estaba produciendo algo más que una virosis. Había alteración de transaminasas, transaminitis, y una alteración de un mediador que se llama procalcitonina, que tiene que ver con las hormonas que ayudan a la fijación del calcio. Cuando esta fase se superaba y no había solución de corrección, ya pasábamos a la etapa más grave de respuesta inflamatoria, de lo que hemos hablado, de tormenta de citoquinas, donde el paciente entraba en distrés respiratorio, choque, fallo cardíaco por este proceso hemorrágico al que os he hecho referencia es que la palabrita era enfermedad hemorrágica hematofagocítica. Enfermedad hemorrágica hematofagocítica.
con esto quedaréis como verdaderos ángeles si discutís con alguien. No, pero es que al final no era un virus respiratorio, acababas en un proceso de hemorragias y esto es lo que provocaba el colapso final multisistémico y la muerte del paciente. Era tremendo. Solo se dio al final con algunos medios un poco muy expeditivos, se trataba con puntas de corticoide, con inmunoglobulinas, con inhibidores de la interleuquina 6, en fin. Se hicieron verdaderos intentos, sobre todo el remdesivir se hizo muy famoso, y algunos otros fármacos de tipo inmunológico. Si no lo parabas en esta fase, el paso aquí ya era grave y aquí era gravísimo. No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esto es la parte más compleja. Luego vinieron las secuelas, que por esto hemos convocado la formación, porque tal vez todavía venga a vuestras consultas alguna persona secuelada. Entonces, primero, distinguir. Es una cuestión puramente de matiz. Si es una persona que tiene secuelas, son síntomas derivados en las semanas posteriores. Pues bueno, que puede presentar todavía tos, o puede presentar un poco de anosmia, ageusia, un poco de alteración con incluso calambres, puede tener problemas de una disfunción del calcio, magnesio, potasio. Para hablar de COVID persistente o long COVID, como enseguida se apremiaron a ponerle los yanquis el nombre, hay que pasar de 4 o incluso 12 semanas con los síntomas. Y cuando ya pasamos a lo que se acabó denominando el PAX, el síndrome postagudo secuelado por COVID, por eso os decía que es una cuestión de matiz, entonces ahí los síntomas se alargan por larguísimo tiempo. Hay personas que llevan desde el COVID y que todavía no han salido de él. Por eso un poco la convocatoria de esta formación, ¿no?, de Vitaminor y Omnia Libera. Bueno, si buscamos un poquito todo el tema multiorgánico, todo el desbarajuste que presenta desafortunadamente la COVID-19, problemas en el corazón, problemas en los pulmones, a nivel pancreático, obviamente con lo que sería resistencia a la insulina, afectando al riñón, puede haber incluso insuficiencia renal, problemas gastrointestinales, que es lo que finalmente no tiene que ver con el sistema gastrointestinal y la microbiota, casi todo, los vasos sanguíneos, cardiovascular, hígado, con alteraciones y enfermedades del hígado, con alteraciones de las transaminasas hepáticas, especialmente la alaninotransferasa. Acordados de que hay dos grandes transaminasas, la SAT y la SALAT. Estas son de peor pronóstico, tienen lugar en la parte izquierda del hígado, y luego la gamma-glutamil transpeptidasa, las GGTP, que tienen mejor pronóstico. Aquí estaría el síndrome de Gilbert, muchas personas tienen esto siempre elevado, ¿vale? Síndrome de Gilbert, no es grave, es algo que es casi genético, te lo dan y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Bueno, pues esto es el tema de las transaminasas. El tema del bazo también puede quedar afectado porque es el lugar donde van a morir los eritrocitos y donde se regeneran los glóbulos. El cerebro, por supuesto, está implicado y acabamos de nuevo en el corazón. Un corazón que, permitirme recordaros, si os dicen cuál es el órgano que tiene mayor campo electromagnético, ¿cuál diríais que es? ¿El corazón o el cerebro? El cerebro tiene muchas neuronas, ¿no? Bueno, estáis en lo cierto. 5.000 veces mayor campo electromagnético el corazón que el cerebro. 5.000 veces. Así que el que piensa, ¿quién es realmente? El corazón. El que piensa es el corazón. Así que cuando estés delante de un camino y tengas una bifurcación y no sepas para dónde ir, dice el viejo refrán sufí de los árabes, dicen, cuando dudes qué camino tomar, toma el camino del corazón. El corazón nunca se equivoca. Es precioso este dicho, ¿eh? Bueno, conceptos básicos de la COVID. Bueno, hay una persistencia de síntomas, más allá, bueno, nosotros estamos hablando del long COVID, más allá de 4 o 12 semanas, con un diagnóstico
de la famosa PEDIA, que es una prueba diagnóstica de infección activa. Prueba diagnóstica de infección activa, has de tener pruebas de que pues un testigo o un palito, algo que te permita verificarlo a nivel de diagnóstico clínico, con una presentación independiente de la gravedad de la fase aguda que sigue manifestando, con una inexistencia de curación, porque una cosa que se me ha pasado, porque es muy difícil durante el vídeo, hay un momento que dicen que también cuando están ahí en el ribosoma, el organismo toma nota de toda la composición de las spikes para luego reconocerlo e intentar en una subsiguiente infección anularlo, que es lo que sería la inmunidad adquirida. Bueno, pues no hay esta inmunidad adquirida, la persona queda expuesta de nuevo al virus, hay presencia en ambos sexos, con predominio de la mujer. Para la long COVID, en cambio, hemos visto que para la COVID aguda era el hombre. Frecuente fluctuación de síntomas y curso clínico en forma de brotes, mejoran, empeoran, e inexistencia de una explicación por una enfermedad subyacente clara, que no tuviera una enfermedad previa. Bueno, aquí tenéis las guías que son un pequeño tocho de autores varios. Y si queréis, pues aquello que hay dudas, dices, bueno, ¿y a este qué le hago para saber si finalmente tiene o no todavía secuelas de la COVID? Pues se pueden pedir estas pruebas, ¿vale? El hemograma completo con la velocidad de sedimentación globular, la glucosa, que nos dará si hay resistencia a la insulina, el perfil lipídico, con triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, y si podemos el colesterol oxidado, la ApoE, todavía mejor, porque entonces nos va a dar una idea, y si ya en el culmine podemos pedir la homocisteína, pues mucho mejor. Un perfil renal con creatinina, urea y filtrado, iones, sodio, potasio, muy relacionados también con los calambres, con las rampas. Un perfil hepático con las famosas transaminasas y la fosfatasa alcalina, que como sabéis es un marcador de destrucción ósea, también la fosfatasa, y de alteración hepática. Albúmina, lactato deshidrogenasa, está en los cánceres y tumores, se aumenta por cientos, incluso por 1000, pero también es un signo de peroxidación. La proteína C reactiva, un marcador proinflamatorio. Las pruebas de función tiroidea no deben faltar, porque una tiroides baja también te va a dar una mayor exposición al medio patógeno. Y metabolismos del hierro, por eso hablábamos de la separación del grupo hemo que hacía la COVID, que hacía que luego la posibilidad en esa última etapa de la tormenta de citoquinas no tuviera ya solución. Las vitaminas B12 y el folato, que es un derivado de la B9, la D, el calcio y el fósforo, y pruebas de coagulación como el INR, el tiempo de protrombina, el dímero D y el tiempo de tromboplastina, y la troponina se hacía mucho también para ver el grado de afectación. Si lo queréis tomar o se os ha escapado alguno, en el PDF lo tendréis así traducido. Yo estoy cansado de ir a presentaciones donde me ponen todo esto o me ponen las siglas. Esta todavía la conocemos, pero a mí sí que me gusta ponerlas y explicarlas. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna preguntita. Bien, ¿vamos avanzando? Vale. ¿Todavía no se ha aburrido? Vale. COVID persistente y entonces vamos a ver un poco cómo, desde la patogenia, qué podemos hacer dentro del ámbito de la suplementación nutricional, porque en esta guía aparecía esto, que serían problemas que va a presentar el secuelado por COVID, temas de tipo, sobre todo, vamos a llamar de tipo vascular nervioso, por así decirlo. Mejor, aquí sería vascular, nervioso, malestar general, sí, estaría un poquito termorregulador con la fiebre alterada, temas de desorientación, psicógenos, cefalea, mareos, memoria, hormigueos, bla, 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 ataques de pánico, también estaría relacionado mucha gente
tuvo que trabajar mucho los miedos, ahí conocéis Mimulus en las flores de Bach, que nos ayuda también, de una manera especial, o para la ansiedad en homeopatía Gelsemium sempervirens. Luego los temas temas referidos a sistema cardiopulmonar, disnea, dolor torácico, ardor retrosternal, y luego temas también finalmente con problemas de oído, problemas de nariz, anosmia, ageusia, odinofagia, dolor al tragar, etcétera, etcétera. Estos son los que vamos a profundizar nosotros. Desde el punto de vista de la aportación, de lo que podemos verificar con los preparados, algunos nosotros no los tenemos, pero son muy interesantes. La carnosina es un pseudoaminoácido muy interesante, la Bacopa moniera o monieri, una planta también que mejora el aspecto cognitivo, la acetil L-carnitina, que lo vamos a ver, que es un acelerador del impulso nervioso, la coenzima Q10 y la glutatión, complex B, fuente de coenzimas, selenio y vitamina E son los dos grandes antioxidantes, junto con selenio y zinc, reguladores, L-taurina, que regula el factor dieléctrico de membrana, lo que entra y lo que sale de la célula. El magnesio complex lleva L-taurina. Esta mañana estaba aquí con la chica de la recepción, dice, empiezo una rinitis, siempre que llega esta época con el frío y el polvo, digo, magnesio complex, que es magnesio y L-taurina, magnesio complex. El NAD, la niacina adenina dinucleótido, que es un derivado de la vitamina B3, este lo tenemos indirectamente en algunos productos como B3, pero no como NAD. La D-ribosa, nosotros tampoco lo tenemos, pero se hicieron buenos tratamientos con esta especie de pseudoaminoácido. Bueno, al ser una osa sería un pseudoazúcar, las osas, glucosa, sacarosa, la D-ribosa. Está muy efectiva para mejorar el cansancio, y la pirroquinolina quinona, que es un trabalenguas, ¿no? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Pirroquinolina quinona, que también tampoco la tenemos, pero es un buen elemento. Nosotros profundizaremos un poquito para tener una visión panorámica y luego profundizaremos en aquello que Vitaminor pueda ofrecer. La carnosina, por orden, es un compuesto eficaz para la carbonilación de las proteínas, sobre todo protege las proteínas de eso que se ha llamado la caramelización de proteínas que tiene lugar en la resistencia a la insulina. ¿Ves? También los problemas con la carbonilación de fosfolípidos también puede ser no solo de azúcares o de proteínas, sino también de grasas, puede ser altamente perjudicial, y la carnosina nos va a dar una capacidad neuroprotectora, va a ser de gran ayuda en memoria, en dificultad de concentración, en problemas de deambulación. La carnosina juega un papel en el nervio olfativo, por eso lo hemos puesto junto con el zinc y la quercetina. La quercetina además será un ionóforo del zinc, un vehiculador, un router que encamina la entrada del zinc. Y la carnosina también ayuda en esto. Un protector del tejido nervioso, un antioxidante de primera división, un protector de tejido cerebral porque evita la reticulación, la glicosilación, que sería este tema de las proteínas caramelizadas, o la sobreestimulación y la oxidación, protector también contra el Alzheimer, y puede también mejorar la microvasculatura. Fijaros que carnosina y beta-alanina es un compuesto que se verifica gracias al precursor que es el L-triptófano, la beta-alanina. Luego hablaremos de que este es un regulador también de la resistencia a la insulina, que está por doquier. Yo, al menos en la consulta, es una de mis grandes luchas, la resistencia a la insulina. Vale, luego, número 2, la ALC, acetil L-carnitina. La acetil L-carnitina es un pseudoaminoácido que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, que tiene capacidades analgésicas y capacidad de regular indirectamente eso que llaman indirectamente el sistema cannabinoide, sobre todo los niveles del opiáceo endógeno llamado beta-endorfina.
por lo tanto tiene también unas ciertas propiedades neurotrópicas. Acordaros que los neurotrópicos y los adaptógenos están muy cercanos unos de los otros, y en este sentido la acetil L-carnitina nos retorna a la velocidad de la mente que no teníamos antes. Hay muchas mujeres de mediana edad, 40, 50 años, que se reúnen en las empresas y de golpe te vienen a la consulta y te dicen, pero he perdido velocidad de gestión, no tengo aquella capacidad, aquella chispa que tenía antes. ALC, acetil L-carnitina. Nosotros lo tenemos esto en Regeneuro Complex. Vale. Tiene efectos colinérgicos. Colinérgicos es que acelera la capacidad de movimiento y la capacidad de acción. Atención, pregunta, ¿por qué los caracoles se mueven tan lentamente? Porque les falta acetilcolina, no generan acetilcolina, ¿eh? Por eso van lentos y tranquilos, ¿eh? No tienen estrés. Venga, la coenzima Q10, pasamos de la ALC al tercer componente. La coenzima Q10 es una molécula lipófila que ama las grasas, por lo tanto es una de estas moléculas capaz también de ayudar a la síntesis de grasas, metaboliza carbohidratos y grasas, es mejor la forma ubiquinol, que es la forma oxidada de la ubiquinona, y que a medida que cumplimos años tenemos esta capacidad cada vez más reducida, la de convertir la ubiquinona a ubiquinol, ¿eh? Nosotros, nuestra CoQ10 está en esta forma, ubiquinol, es un antioxidante liposoluble que permite realmente esta protección celular. Algunos dicen que la CoQ10 es el más potente de los antioxidantes, otros dicen el selenio, otros dicen las vitaminas selenio AC juntas. Bueno, cada uno mueve un poquito el ascua a su sardina. La coenzima Q10, el ubiquinol y ubiquinona, ya lo hemos dicho, que en su forma oxidada es la mejor forma para que llegue a las células y la que es más activa. Muy bien, ¿cómo actúa en el organismo la Q10? La Q10 sobre todo va a actuar en el ámbito mitocondrial. ¿Qué son las mitocondrias? Son los carburadores dentro de la célula donde se produce el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la producción de energía y sobre todo la conversión de las vitaminas a coenzimas. Por ejemplo, la B1 la transformarán en pirofosfato de tiamina. La B2 lo convertirán en FAD, flavín adenín dinucleótido. La B3 en niacin amín dinucleótido. La B5 en ácido pantoténico, acetilcoenzima A, que es la puerta de entrada a la célula. La B6, el coenzima, lo que realmente absorbe la célula es el piridoxal 5-fosfato. Por eso mucha gente dice, ¿y vuestras vitaminas que están coenzimadas? ¿Y vuestras vitaminas que están metiladas? Ay, pues ¿cómo se hace este proceso? Pues no lo sé. Yo le he preguntado en cantidad de congresos, nunca me han sabido dar una respuesta. ¿Cómo se hace la metilación de una vitamina a nivel farmacológico? Una vez un laboratorio, que no diré el nombre, se limitaron a contestar, fueron los únicos, dice, a través de un proceso de fermentación. Punto. Vale. ¿Y eso? ¿De fosforilización? La fosforilación sí que tiene que ver con las vitaminas B. Sí, en la cadena transportadora se entra. No, pero ¿cómo? Yo les preguntaba cómo hacían el preparado, el producto dietético para hacerla. Sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Ves? Pues yo me he molestado en laboratorios de mucho nivel de siempre preguntarlo, nunca he obtenido una respuesta. Yo soy también. Es lo que decimos, ¿no? Para utilizar un ordenador no hace falta ser informático, para utilizar la suplementación no hace falta saber cómo se fabrica el producto, hay que saberlo utilizar. B9, metil tetrahidrofolato, THF, y B12, metil cianocobalamina. Estos son los verdaderos cofactores, los que actúan dentro de la célula, los que son los verdaderos protagonistas de la asimilación. ¿Veis? Aquí tendríamos la acetilcoenzima A, de la puerta de entrada de la B5, el ácido pantoténico. El ácido pantoténico, ¿en qué terapias utilizáis vosotros el B5 sobre todo?
Bien, el estrés es uno, muy importante. Y uno derivado del estrés, El cabello, sí. caída de cabello, Sí, sí, sí. el zimpiritione, que nos daban antes, o el ácido pantoténico. Pantos le llaman así porque se encuentra en casi todos los alimentos. Pantotenato de calcio, pantoténico. Entonces, bueno, esto es un regulador indirecto del colesterol y este también del medio de lo que sería la tiroides a través de ese adenosilmetionina, que este también metil. ¿Por qué le llaman metil? Porque es un metilante. Todos los metilantes, los que llevan grupos CH3, los grupos metilo, son susceptibles de acelerar la segunda parte de detoxicación hepática, ¿vale? Y por eso es tan importante que la tengamos bien provista. La CoQ10 van a darnos en moléculas antioxidantes que van a tener una influencia sobre la expresión de genes que son a veces nefastos, como el factor necrótico tumoral alfa, el factor nuclear kappa beta, la interleuquina 6, la más mala de la película, en fin. ¿Cómo se utiliza? Como un antiinflamatorio. También es un regulador de la gamma-glutamil transpeptidasa, esta la del síndrome de Gilbert. La benigna es un regulador, la CoQ10, y también permite los procesos de diferenciación celular y la apoptosis, que es justo lo que no se permite la célula cancerosa, entrar en apoptosis, genera un medio ambiente a su alrededor que impide que tenga fin. Entramos en el ámbito de las vitaminas del complejo B, vamos a pasarlas un poquito por encima. Tenemos la B2, la riboflavina, que entra en el metabolismo energético, se utilizó mucho ya en el síndrome del Medio Oriente, Middle East, en el Medio Oriente, del coronavirus hace ya un par de decenios atrás, con éxito. La B3, que la hemos identificado a ti como precursora del NAT, pero que también es un magnífico coadyuvante frente al Staphylococcus aureus. Este es malísimo, ya lo sabéis, sobre todo infecciones de piel y también acné. La vitamina B6, que va a dar en piridoxal 5-fosfato, que esta es el perejil de todas las salsas, dinamiza la absorción de la mayor parte de minerales, el zinc, el magnesio, con B6 se metabolizan muchísimo mejor. Tienen una acción sinérgico complementaria, por eso siempre que tenemos a alguien un poco complejo no le damos la B1, la B2, la B3, y si os fijáis los complejos vitaminor suelen llevar una mezcla de las principales vitaminas B a dosis funcionales, no dosis muy elevadas, y recordad a vuestros pacientes que si toman vitaminas B su orina se hará del color, que no se asusten, no están diabéticos, simplemente que la parte de vitaminas que no se absorben bien se eliminan por orina. Aquí tenéis el estudio sobre la vitamina B3, dice dicotinamida, agente oral antimicrobiano con actividad frente a tuberculosis y SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. La coinfección con tuberculosis con el SIDA, es lo que dice aquí, es responsable de 1/3 de todos los fallecidos por este último, el SIDA. Más del 99% de los casos de SIDA suele presentar comorbilidad con tuberculosis y una sencilla vitaminita puede ayudar a proteger, en este caso la vitamina B3. Acordaros de que la B3 era la gran enamorada de un médico ortomolecular de los años 80, doctor Abraham Hoffer, en Estados Unidos. Él curaba la esquizofrenia con dosis elevadísimas de B3. Les subía la pirroluria, tenían algunos problemas colaterales, pero ejercía una acción muy interesante a altas dosis. Abraham Hoffer, Abraham como Abraham, Hoffer, H-O-F-F-E-R. Vitamina E, la vitamina antioxidante por antonomasia. Es una vitamina que si está en bajo nivel se intensifica la lesión del miocardio. La vitamina E es una de esas vitaminas que aquí somos parcos en darlas y no solemos subir
La vitamina E, que éramos muy parcos aquí en darla, dábamos como mucho, en nutrición al principio se daban 200 unidades internacionales, en Estados Unidos se hacen perfectamente 800 en la protección cardiovascular al día, siempre que no se tomen antiagregantes plaquetarios, las contravenciones básicas, en el nivel cardiotónicos, digoxina, pero se pueden hacer unos niveles importantes. Esta es la dosis base, pero se podía llegar por ortomolecular a un nivel superior. Y era efectiva en el coronavirus bovino. Aquí tenéis el estudio de Beck en ese ámbito. Bueno, vamos a ver, aquí, perdón, que me he pasado unas cuantas. Vale, selenio. Estamos en el producto o en el preparado número 5. El selenio es capaz de alterar el genoma viral, ayuda a las personas con bajo rango inmunitario. Hartil y colaboradores informaron de que una deficiencia no solo podía suponer un aumento de la intensidad de replicación en el huésped, sino también impulsar cambios en el genoma del virus Coxsackie, que altera sobre todo articulaciones, también muy peligroso. El estudio lo tenéis aquí. El selenio con la vitamina E trabajarían en sinergia y aquí tenéis la dosis básica. Cualquier momento es bueno para interrumpir, si voy muy rápido me lo decís. Aquí tenéis el estudio hecho por China, traducido en mayo del 2020, con los resultados del selenio, en el que se dice claramente que en un análisis retrospectivo se verificó que un sistema inmunitario fuerte puede ayudar a reducir la duración de enfermedades infecciosas, nutriéndolo, por aquí lo dice previamente, con selenio, que es el mineral antioxidante por antonomasia. ¿Dónde tenemos nosotros la vitamina E? Dosis fisiológicas, no son estas dosis de aquí, dosis fisiológicas, pero lo acompañamos con la L-carnosina, que la hemos comentado, la coenzima Q10 antioxidante, la bacopa moniera, que es esta que ayuda también a todo el tema cognitivo, fosfatidilserina, que es la que acelera también la circulación, la glía y la microglía a nivel neuronal, la L-glutatión, antioxidante por antonomasia, y luego tenéis todas las Bs, un poco de vitamina C y la vitamina E comentada. Aquí una cápsula en desayuno y cena es un regenerador a nivel de energía, por algo le hemos puesto Júveno. Sería el gran preparado para este tema de cansancio, de alteración funcional. Ahora pasamos un poco de esta parte de cansancio y alteración funcional, fatiga, falta de gestión, a las actuaciones para secuelados o long COVID con procesos neuropsicológicos. Bueno, sabéis que la COVID presentó muchos problemas y los secuelados los siguieron presentando con el miedo. 1 de cada 4 españoles sintió mucho o gran miedo a morir, 68% mucho o bastante miedo, 72% sintió esa misma preocupación a contagiarlo a otras personas, y luego esa sensación de que podías estar en el punto de mira del virus. Tristeza, los lloros, aquí muy importante, afirmaban sobre todo que el 35% había llorado, había tenido llanto, era un poquito más para las mujeres, siempre con una sensibilidad mayor, con una capacidad de captación, los hombres un poquito, decía Miguel Bosé, yo soy de la generación del Bosé, los chicos no lloran, tienen que pelear, decía en una canción, no sé hasta qué punto, porque con lo bueno que es llorar, que te drena, ¿no? Que hace que el lloro es una fuente de flujo, de fluido, drena y te desahoga. ¿Qué hacen los niños cuando están contrariados? Lloran. Está muy contrario, ¿por qué no paran de llorar? Bueno, estos serían los principales síntomas. Luego también síntomas de sueño, donde aquí también las plantas tipo valeriana, escolcia, jugaron un papel muy importante junto con algunos derivados que nosotros no lo tenemos, pero se prescribían a menudo como la melatonina.
y otros síntomas físicos como dolor de cabeza, dolores de espalda, brazos, palpitaciones, problemas gastrointestinales, y los niños sobre todo cambios de humor, cambios de hábitos, problemas con el sueño. El espectro de los signos neurológicos en estas personas con COVID persistente iban desde las encefalopatías, con delirio y psicosis, síndromes inflamatorios del sistema nervioso central, como la encefalitis, la parainfecciosa, la postinfecciosa, ictus isquémicos, con estos estados protrombóticos, como hemos comentado en su momento, y luego los trastornos neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, debilidad muscular progresiva, simétrica, ascendente, acompañada de arreflexia, parestesias y dolor neuropático. Yo de Guillain-Barré no he tratado ninguno en mi vida profesional. Es algo bastante complejo, y bueno, pero que tiene cierto abordaje. Es igual que alguien ha tratado alguna plexopatía braquial, porque eso es complicado también. Dolor en hombro y brazo, de debilitación muscular, con pérdidas y sensibilidad, de sensibilidad en el hombro, hormigueo y arreflexia. Perdonad esto si no lo tienes apuntado, no soy capaz de acordarme de todo. Y luego, finalmente, como no, el famoso síndrome de sensibilidad central, con los 4 jinetes, fatiga crónica, fibromialgia, síndrome de sensibilidad química múltiple y síndrome de electrosensibilidad. Estas personas, punta de lanza de lo que vendrá en los próximos decenios, van a ver cada vez más personas que entran en una gran superficie con una wifi potente, se tienen que salir porque no soportan la cefalea y el malestar que les provoca. Síndrome de electrosensibilidad. Este es un poquito el cuadro de los signos neurológicos. ¿Y qué podemos hacer frente a ellos? Pues tenemos reguladores de serotonina, como el L-triptófano, el 5-HTP, veremos y volveremos a anunciar algo que hemos sacado este año, que es el Tripto Plus, Tripto Más, que lleva el L-triptófano como aminoácido y el 5-HTP, que es magnífico porque puede tomarse también con alimentos. Viene de la planta africana Griffonia simplicifolia y es un magnífico producto que tiempo atrás lo habíamos sacado y hemos visto que había que volverlo a poner. Tripto Plus. Hipericum perforatum, cuando voy al Pirineo en verano, no hago más que admirar las florecillas del hipérico, la hierba de San Juan. ¿Y por qué le llaman perforatum? Fijaros en las hojitas y veréis que hay unos pequeños agujeros, perforatum, y además son una maravilla, son preciosas, son para dibujarlas constantemente. Plantas adaptógenas. Tenemos la Rhodiola rosea, o flor del Ártico, un adaptógeno, igual que el Eleuterococo senticosus, que es una magnífica planta que Nikolai Lazarev investigó en los años 70 en Rusia, cansados de dar a los astronautas ginseng coreano. Valía mucho dinerito. Se fueron al Ártico, se fueron a la Siberia y encontraron que ellos tenían plantas muy efectivas y descubrieron las plantas adaptógenas. ¿Qué son adaptógenas? Que incrementan la capacidad de gestión de las cápsulas suprarrenales. Un astronauta, antes de lanzar el cohete, puede estar a 200, 210, 190 pulsaciones por minuto. O sea, hay un estrés brutal. Pero imaginaros, más de una vez ha estallado el cohete en aquellas naves. Vimos algunos ejemplos en Estados Unidos. Fenilalanina, L-tirosina, 2 aminoácidos que regulan el estado de ánimo porque son precursores de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Además, la L-tirosina es un precursor de la tiroxina, que va a activar también la tiroides. Plantas hipnóticos sedantes, valeriana, pasiflora, escolcia de California. La melatonina, que es un regulador de los receptores GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Proteínas de lactoserum, que además si está liofilizado y si está doblemente depurado no tiene ninguna contrariedad. ¿Se puede tomar con intolerantes a la lactosa? Sí, si es la que está doblemente liofilizada, sí.
es lo que llaman el whey protein, los norteamericanos. Y que con eso se hace mucho trabajo con los péptidos o para sustituir una comida o para coger sobre todo musculación, proteínas lactoserum. Nosotros lo teníamos en un producto llamado Sereno Complex, por cuestiones que no vienen al caso se dejó de fabricar. Drenadores hepáticos, Desmodium, Cardomariano y Alcachofera. Unos son coleréticos y otros son también colagogos. ¿Alguien recuerda lo que es coleresis? Generar buena bilis. Y entonces, colagogo es hacerla fluir. Una cosa es generarla y otra es hacerla fluir. Colerético, colagogo. Dos conceptos que a mí, hasta que no me dediqué una tarde a mirarlo, siempre, esto es colerético y colagogo, esto es colerético y colagogo. Bueno, repito, colerético, generar buena bilis, colagogo, hacerla fluir. Gogué, del griego, hacerla fluir, hacerla caminar. Pedagogo, el que llevaba a los niños, peidogogué, el que llevaba a los niños al colegio. Hipérico Complex. Hipérico Complex es un producto bestial, que sana el llanto, sana la pena, con un poquito de ayuda psicológica. También hay que reconocer que hay muchos de nuestros pacientes, yo diría que el carro de la psicología siempre tiene dos ruedas. Una es la micronutrición, pero otra muy importante es también tener un buen profesional psicólogo, en psicología. Estas dos muletas ayudan a mucha gente. Pero el ámbito nutricional también, porque si no tienes buenos neurotransmisores, por mucho que te hagan escribir en un librito qué sentimientos has tenido hoy, que está muy bien, que hay que hacerlo, y otras técnicas muy depuradas que utiliza la psicología cognitivo-conductual, que es lo que más se lleva en la actualidad para corregir las depresiones, cognitivo-conductual, y si no, tenéis ahí los libros de Rafael Santandreu, Las gafas de la felicidad, Nada es tan terrible, os recomiendo, tiene ya 6 libros, está en la parte alta de la ciudad y ya no recibe ni visitas, porque se lo hacen sus colaboradores, ya lo tiene a tope. Manuel. Jo m'he trobat gent que té més verí a la cama esquerra que a la dreta. Sí. Per la teva reflexió. Reflexió. Més la cama dreta que l'esquerra. L'esquerra L'esquerra que la dreta. Un tema cardiocirculatori. Digues. Homes i dones, jo no tinc, perquè passa pel Covid. Però dones no he trobat. Personas que es un tema cardiocirculatorio, Manuel, probablemente puede haber una situación previa de mayor debilidad, puede haber un tema de corazón, puede haber un tema de dificultad de gestión del volumen, castaño de Indias, rusco aculeatus, podrían estar jugando ahí. Nosotros tenemos Vasculo Complex en el laboratorio, que llevan estas plantas. Sí, adelante, Duan. ¿Perdón? Está fuera de producción. Ya, este lo quitamos ya, también, básculo. Pues Bruno no me ha dicho, vale, también culpa mía por no preguntar. Básculo, fuera. Bueno, tienes las plantas, supongo que las volverán a hacer de una u otra manera. Sí, Montse. Pero en homeopatía es muy importante derecha e izquierda. Porque Sí. claro, que quiere decir que hay cosas que se dan más en la derecha, cosas que en patología el licopodio tiene peor la derecha. Entonces, que puede haber muchos factores. Toma nota, Manuel, Lycopodium es más de derecha. Lycopodium clavatum. Pero tiene más en la izquierda. Más en la izquierda, pues el que no sea Lycopodium. Ya entramos en temas también muy específicos. El licopodium, yo soy... El bazo. Que no asimilo bien las enzimas de los También hay un todo lo que es Hidrosoluble o no hidrosoluble. A una paciente mía le hacían una colonoscopia y le han perforado el bazo. Y se ha subido, bueno, allá estamos. No, pues lo digo, la colonoscopia, pero bueno, toda la gente está haciéndose algo. Carmen, ¿querías decir algo? También es un factor genético que yo me he encontrado en familias, cuando sobre todo madre e hija, y cuando si la madre ha tenido varices en la pierna derecha, la hija en la pierna izquierda. Me he encontrado, pero claro, no
lo sé. No tengo ningún estudio ni puedo decir nada. Son temas complejos, todos nos encontramos en el día a día. Yo no sé, comparto con vosotros mi modesta práctica terapéutica. Yo soy de los que preparo las visitas, como los buenos periodistas, siempre preparar la visita. Tomar 4 notas de lo que está padeciendo, porque es que si no te pillan luego desarmado y no sabes qué hacer, porque luego el aflujo de información, de posibilidades. ¿Sabéis cuántos preparados dispone Actibios? Es uno de los distribuidores principales de productos en España. 180.000. El Vademecum de farmacia, ¿cuántos productos fármacos tiene? 14.000. Dicen malas lenguas que en toda la red se podría llegar a disponer de 400.000 preparados de suplementación. ¿Cómo manejamos toda esa información? Bueno, ahora tenemos la IA, cuidado, una herramienta muy interesante, muy interesante. Yo hace ya meses y meses que la utilizo a diario. ¿Por qué? Pues porque es que antes ibas a Google, ¿no? Y bueno, intentabas buscar, o a metaureka.com, que era un buscador de buscadores. Pero es que... Adelante, Manuel. A mí la compañía que en cantó Esquerra en la parte emocional. Jo se lo confirmo porque el meu cas era emocional de treballar molt per treure a 2 persones que havien passat Covid. I llavors queda aquest de, bueno, jo me preocupant de donar la salut i lo demés. És important l'aportació aquesta que ha fet la companyia. Molt, molt, i tant. Pues mira, entre todos aprendemos. ¿De la parte izquierda la femenina y la derecha la masculina? Por ahí dicen que la izquierda es la femenina, pero pues, ya veis que en tema de terapia los enfoques a veces son tan multifactoriales. Podemos comenzar, por tanto, que también, en mi modesta opinión, mitad cerebral derecha, parte, digamos, analítica, izquierda, bueno, cambiármelo, porque hay otros que lo dicen al revés, intuitiva, siempre. Cerrar los ojos a veces, o, bueno, utilizar kinesiología o péndulo, o hay veces... Yo utilizo bioresonancia cuántica, que también me ayuda, pero es que hay un momento en que no sabes, porque es que tampoco ya te vienen rebotados de verdaderas luminarias del ámbito de la medicina, verdaderos especialistas, y vienen a ti buscando una solución naturista. Bueno, pero ha estado muy bien la intervención, ha estado muy bien. Siempre digo individuos individuales. Siempre, siempre. Individualización de... ¿Perdón? Que la solución está detrás del problema. Si tú eres diestro, normalmente cuando trabajas con el ordenador vas a tener contracturas del lado derecho. Y vas a cargar toda la cadena muscular que vas a estar en el hígado. Si tú tienes paredes en la pierna izquierda, normalmente, quitando que tiene aquí, una rotura de pierna, o sea, el diestro, la pierna más débil, suele tener tendencia a tener una linfopatología que la hábil. Yo soy zurdo, pero igual mi pierna más débil usa la derecha, se puede notar más la paredes que la derecha, o circulación a la derecha que la izquierda. Y luego hay una cosa importante, la circulación de retorno depende del intestino. Si hay un bloqueo a nivel de colon descendente, que no va bien al baño, no se cargará mal la pierna izquierda. Si el problema está en que el acceso va muy lenta en el colon ascendente, será la pierna derecha. Y si está todo mal, será en general. Y si es mujer y ha tenido parto, depende de cómo haya tenido parto, va a tener siempre un efecto secundario. A veces no hay que buscar la causa emocional, es muy sencillo, es algo muy simple. Fisiológico funcional. Si tú te pones de pie, que solo apoyas normalmente en una pierna más que en otra. Esa pierna es la que se va, poder más la rodilla, la rótula y encima toda la cadera. ¿De acuerdo? La gente que es de derechas suele tener prótesis en la cadera derecha normalmente. Si los que somos zurdos, que los amigos en la pierna izquierda, solemos tener más problemas de la izquierda. Entonces, a veces es más sencillo, no hay que pensar, no digo por ejemplo, no que haga lo que quiera. Sí, sí. La Adelante. es así, es sencillo. Adelante, Montse. Aportación, pero en mi caso yo tuve que iba en silla de ruedas y ya me iba y dije adelante, cogí la pierna y para la vida y adelante y salí. Y estaba solo en casa, porque Caramba. no quise ir al hospital. Yo me tenía que hacer las cosas, diarrea, todo lo demás, te dejaban en la puerta de casa la comida y yo digo, yo salgo de esto. Esa afirmación, Y busqué conectarme con lo que fuese. con tu ser interno.
Monse. Quería decir también que yo creo que, bueno, las rodillas yo las tengo mal de siempre, pero que las rodillas Sí. estaban previstas para 60 años y ahora vivimos 100. Entonces, por ejemplo, había aquella cosa de que, no, el cartílago, Sí. casca. Entonces, Sí. había que la ministra la consellera sube escaleras, no, es bueno caminar, pero subir escaleras, si hay ascensor mejor iré. Por supuesto. Para 60 años, entonces a partir de 60 ya caduca. ¿Qué? Caduca. Hombre, el cartílago no aguanta, a no ser que le des cosas. Depende cómo lo mantengas. El condro, el condro, el condro. Con glucosamina y todo esto va a El condro. El condro, el condro. Condrocomplex. Adelante. Pascual también Tu ets Helena? Helena? No. Tu ets de nom? Maria Àngels. Si haces un aminoacidograma y la persona tiene el triptófano bajo, Si una persona le haces un aminoacidograma y tiene el triptófano, está diciendo, bajo, ¿prefieres darle el triptófano que el hipérico o puedes combinar los dos? puedes combinar ambos, pero el triptófano tiene una capacidad de absorción importante y sobre todo el 5-HTP. Dime. Para el bajón también, pues puedes a la vez utilizar el hipérico. Yo a varios formadores siempre les he oído, hipérico, tenía un formador francés que decía hipérico, les gens qui pleurent, la gente que llora. Ya que en el aminoácido, en el análisis ves el aminoácido. También si ahí sale el 5-HTP, pues muy bien, pues además. Si además tiene depresión y llora y tal, pues perfecto. Al mismo tiempo, si el triptófano está bajo, ya sospechas del intestino también, ¿no? Y ya tendrás que dar el tránsito. El tránsito y el floro y el floro-profloro. Si hay disbiosis, mejor el HTP, ¿no? Si en dosis, sí, el 5-HTP, nos pregunta Ana, que estoy entendiendo que preguntas que es mejor, L-triptófano o 5-HTP. Estoy diciendo que si hay disbiosis es mejor dar el... Ah, que sí. Ah, vale, que si hay disbiosis, aporta Ana Cervero, la doctora Ana Cervero, comenta de que es mejor el 5-HTP porque va más directamente y además atraviesa la barrera hematoencefálica. Muy bien. Oye, pues qué bien de participación, qué maravilla. Venga, que vamos avanzando para el descanso un poquito, aunque nos quedan unos buenos minutos. Desde el punto de vista del triptófano, aquí tenéis la ruta de generación de triptófano a 5-HTP, serotonina, N-acetilserotonina y melatonina, la importancia que tiene para la ansiedad, para el nerviosismo, siempre necesita también sus cofactores como B3 o B6. Hay una ruta también muy conocida de la quinurenina, donde luego hay como una especie de reciclaje de la B3. Y este es el Tripto Plus que comentábamos, que está sinergizado con magnesio, calcio, zinc y el complex B al completo. Os subrayo con color amarillo a veces los que son más importantes para el tema concreto que estoy tocando. Pueden ser 1 o 2 cápsulas, 2 veces al día, especialmente 10 de la mañana para mantener la serotonina durante todo el día en una modulación adecuada, y a las 17 horas para ya tener preparado, si queremos tener serotonina preparada, la mejor manera es tomarlo hacia las 5 o 7 para que haya tiempo de metabolizarlo luego a serotonina. Creo que luego le ponemos un poquito de espirulina, también alga espirulina por los péptidos, las proteínas y el hierro, magnesio, calcio y el complex B con el zinc, que es el regulador neurohipofisario. Bueno, aquí tenéis el que hacíamos en 2024, que era el tripto a secas, que era L-triptófano, se metabolizaba en B3, presentaba la alanina, que lo hemos visto antes con la beta-alanina, que daba 2 grandes ventajas, la regulación de glicemia y el glucógeno hepático, y que uno de los problemas que presentaba el L-triptófano es que necesitas transportador para llegar a pasar la barrera hematoencefálica, cosa que veremos aquí, que luego con el tripto no es necesario. Esta pasa directamente. Normalmente lo que más ayuda a que pase la barrera hematoencefálica es una pequeña cantidad de carbohidrato, por eso descansarán mejor vuestros pacientes si a la noche, aunque le deis alguna proteína, le dais también algo de quinoa, algo de hidrato de carbono, para que el triptófano pase. Una comida especialmente proteica la podéis hacer sin problema al mediodía.
con una buena ensalada y una carne, un buen pescado. En cambio, a la noche yo soy cada vez más partidario de esto, de tomar un poquito de hidrato de carbono con alguna proteína tipo huevo, que lleve también pues, algún tipo de ácido graso. Desde este punto de vista, el L-triptófano compite con otros aminoácidos, mientras que el 5-HTP va directo, se metaboliza a través de la B3. Este tiene ahora el nuevo Tripto Plus, Tripto Plus o Tripto Más. Tiene la doble acción fisiológica del L-triptófano y la farmacológica de la Grifonia simplicifolia, que es el 5-HTP. Con lo cual, adelante. El 5-HTP con la melatonina, ¿qué lo combinarías? Uno por la mañana y el otro antes de ir a dormir. Hay algunos que dicen que son contradictorios, que en principio, como regulan los mismos receptores GABA, que podrías tener algún problema. De hecho, hay preparados que los combinan sin problema. Yo normalmente opto por uno o por otro, porque luego al final, y entonces, bueno, al final si dar triptófano y GABA, yo creo que acabo optando habitualmente más por un cofea cruda, por ejemplo, o que también les va muy bien a estas personas con problemas, y luego doy otra cosa de homeopatía que también les ayuda, que ya me vendrá. Cofea cruda, bueno, ya me vendrá luego. Y entonces les doy o melatonina o triptófano, pero los dos... Me lo tomo por la mañana. Muy bien, para regular la serotonina, y por la noche la melato. Por la noche. Bien. Regulando el magnesio con... Bien, y el magnesio, y luego si quieres el calmo complex con la valeriana, la escolcia y la pasiflora. Muy bien, pues ya entendido esto, este sería el campo, en cambio, esto era la vía serotoninérgica, la vía de la serotonina, esta que hemos visto, y ahora vamos a ver la vía dopaminérgica, que es la vía de la joie de vivre, de la alegría de vivir, que es, como veremos luego, este es un aminoácido que desemboca en el actino complex, porque lleva la L-fenilalanina y el eleuterococo. Volvamos un momentito atrás, precisamente para ver cómo la fenilalanina ejerce esta acción dopaminérgica de la joie de vivre, de la alegría de vivir, del sentirse pleno. Permite incluso ayudar a generar nuevas sinapsis, memorización, potente analgésico, generador de endorfinas, estabilidad psíquica y emocional. Permite la mejora de lo que llaman del espíritu a nivel reptiliano y la motivación del nivel mamífero, que estaría siempre representado en esta cadena o en esta vía metabólica que acaba desarrollando las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Fijaros que hay una cosa muy bonita que siempre me gusta sacar en los seminarios, que es cómo van accediendo los aminoácidos o cómo intentan pasar la barrera hematoencefálica, y aquí es donde hablábamos de consumir algunos carbohidratos, esto que hablábamos ahora de la quinoa y la proteína, el huevo, un poco de queso de buena calidad, o por la noche pescado, o alguna proteína vegetal, tofu, tempeh, por ejemplo, podrían ir muy bien. Y lo que me gusta es que veáis un poco, esto lo he visto en pocas presentaciones, cómo hay una correlación, como dice el libro del Kybalión egipcio, tal como es arriba es abajo, pues tal como es en el cerebro, es en el intestino. En el intestino hay las tight junctions, las uniones estrechas, ¿no?, que son las que hacen que pasen los sistemas antigénicos al medio linfático y cardiovascular, ¿verdad? Esas uniones estrechas están también en la glía y la microglía, que es como el baño en donde están flotando las neuronas, y también tienen sus sistemas por donde llegan los nutrientes, las uniones estrechas, por las que a través de los vasos sanguíneos llegan los nutrientes a las neuronas, que sería la glía y la microglía, es esa especie de fluido donde están las neuronas. Entonces hay unas tight junctions, unas uniones estrechas nerviosas y unas de tipo intestinal, pero ambas dos se relacionan. ¿Y esto quién lo descubrió? Pues el gran
Michael D. Gerson, el del segundo cerebro. Ya lleva casi 20 años, este conocimiento es muy apropiado para este momento, comprenderlo. Actinocomplex es nuestro adaptógeno con plantas siberianas, las que llamaríamos adaptógenas, la Rhodiola rosea, el Eleuterococcus senticosus, esta es la flor del Ártico, esto es lo de los astronautas soviéticos que os he comentado, con antelación, y actino pues sería este producto con capacidades adaptógenas, con L-fenilalanina, precursora de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, Eleuterococcus senticosus, Rhodiola rosea, luego moduladores como magnesio, C, niacina, piridoxina, tiamina, que también pueden ser de gran utilidad. Por lo que hace a plantas calmantes, tenemos la pasiflora, que tiene acción sedante e hipnótica. Ya sabéis que hipnótica viene de hipnos, el dios del sueño en la antigüedad griega, hipnótica, sedante, pues porque relaja. En la pasiflorina, del ácido gamma-aminobutírico, muy conocida por ser reguladores finales del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, la pasiflora. Y estas ya le han llamado también a esta planta los clavos de Cristo, una verdadera preciosidad. La corona de espinas. Sí, la corona de espinas y los clavos. Bueno, valeriana. La valeriana solo tiene un defecto, de que cuando nos aproximamos el olfato y no tenemos ageusia, huele mal, huele a pipí de gato. Pero tiene unos barbituratos y unas benzodiazepinas maravillosas. También es sinérgica con el hipérico o la pasiflora. Luego veremos algunas contraindicaciones más tarde. ¿La valeriana hay personas que le hace efecto contrario? De excitarlas. Sí, ¿Has tenido casos? ¿Dormir mejor? ¿Has tenido casos? Sí, alguna persona me lo ha comentado. ¿Algún sistema de Bueno, lo he recepción? oído también en teoría, digamos, a nivel de medicina natural, y sí que lo he comprobado en alguna persona, la valeriana. Pues podría ser la dosis, pudiera ser el producto que estuviera contaminado, pudiera ser los polimorfismos genéticos que presenta esa persona. Se me ocurren estos tipos de respuestas. Siempre hay una excepción que confirma la regla, siempre hay. Y aquello que va bien a todo el mundo, te viene un paciente diciendo, porque esto no me ha venido bien. También hay una teoría de que hay personas que con la valeriana no responden bien. Sí. No sé por qué, es por el GABA, pero no sé. Igual que hay gente que toma un café a las 10 de la noche y duerme como un tronco, y otro que lo toma a las 3 de la tarde y luego tiene las noches. Y es el principio activo del ácido clorogénico. Monse. También es un activador rápido. Yo tenía 14 años, un día Sí, señora. tenía un examen o algo así, mi madre me dio tila, que no me había dado nunca. Me dio tila y me dice, esto se les da a las novias el día que se casan. Yo me tomé la tila, fui al colegio y lo dije a mis amigas, iba a las teresianas de Tarragona. Pues me han dado tila, que es lo que se les da a las novias cuando se casan. Nos pusimos todas a reír. Pero bueno, estábamos riéndonos todas. Entonces vino una mujer y dice, ¿pero qué os pasa? Dice, que esta ha tomado tila. Entonces no he vuelto a tomar, no, que esta ha tomado, no, o sea, que yo lo conté a mis, no dije, bueno, pero que se montó un follón y ya nunca más he vuelto a tomar tila, o sea, no sé si me hace el efecto contrario o no, pero por si acaso no la tomo. Polimorfismos genéticos. Polimorfismos genéticos. Yo tenía 14 años, me tomé la tila y mi madre luego dijo, por cierto, esto se les da a las novias el día que se casan, pues por la noche de boda, pues a mi madre me informó. Yo jajaja, lo dije a mis amigas y nada, se montó un follón allí, que nada, que yo, o sea, era peor que haber tomado. Pero para la noche de bodas mejor que os hubieran dado maca, ¿no? Maca andina. Oye, pero A ver, Elena tiene una pregunta. no, digo que la tila sí que haya personas que depende de si la hierves mucho rato o si la pones En infusión. en infusión, les hace un efecto diferente. Sí. Yo siempre he tomado moca porque no Depende de los principios activos o cómo te siente, insisto. El gran campo de los polimorfismos genéticos acaba siendo una de las posibles explicaciones. La valeriana puesta en planta y que la abuela les va muy bien a los gatos cuando han de viajar o algo y se ponen nerviosos. Muy bien.
Aparte que les gusta, se la ponen. Sí, 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 sí. Les debe oler a su propio pipí. No sé por qué, pero que sí que se la suelen comer. Pero que se les pone así, por ejemplo, en transportín, para que se calmen. Aparte de que les puedes dar otras cosas, ¿no? Pero eso también se les pone, se les da. Genial. ¿Alguna participación más? Vale, seguimos entonces con el Calmo Complex. Fijaros que el calmo va a ser un precursor de este doble tándem de aminoácidos, glutamina y taurina. Este es un pseudoaminoácido, los cuales a través de piridoxina se acaban convirtiendo en GABA, el gamma aminobutírico que Manuel citaba con mucho acierto para el descanso y la ayuda. Bueno, él lo tomaba como 5-HTP, que también finalmente van regulando este aminoácido. El calmo tiene la pasiflora, la valeriana, la escolcia de California, con la vitamina B al completo, con los famosos cofactores que os he hablado, coenzimas, la parte coenzimática, y un poquito de vitamina E. Se toma 1 o 2 cápsulas antes de la cena con agua y este funciona como un cohete, es un relajador, es sedante, Este durante el día no os lo recomiendo, durante el día sería mucho mejor el tripto. Magnesio complex, esto es para los que acaban el día con la musculatura durita, que acaban un poco rígidos, lo que llaman también la armadura neuromuscular, con aquello de que acabamos todos con las tensiones del día a día. ¿Por qué? Pues tiene el magnesio, tiene el silicio que aporta la ortiga bio, la L-taurina, que regula lo que entra y lo que sale en la célula, es un regulador del factor dieléctrico de membrana, por lo tanto un gestor de lo que debe entrar y lo que debe salir, piridoxina y tiamina. Esta de 1 a 3 cápsulas, esta se puede tomar a lo largo del día porque es un neuroregulador, tiene capacidad de regulación también cognitiva. Y luego entraríamos en este campo de la rabia y la frustración que también dio a lugar el coronavirus, algunos por los ERTOs, otros por discusiones y peleas familiares, se incrementaron el número de separaciones. Claro, cuando no ves a tu marido durante muchos días o va al trabajo, pero cuando tienes que convivir tanto rato, hubieron verdaderos problemas, o en el ámbito laboral, con el moving y el burnout, las separaciones de pareja, como hemos comentado. Hay muchas personas que entraron en aquello que es estancamiento de chi de hígado. Cuando hay ese estancamiento, malo. Esto... Pues de esos hay muchos, Sí, claro, por supuesto. Y yo, por ejemplo, siempre una de las preguntas que hago a la mujer con sus reglas es: ¿tienes pequeños puntos marrones o negros en la sangre menstrual? Estancamiento de chi de hígado, si la respuesta es afirmativa. Entonces, bueno, aquí se dan las famosas coleréticas colagogas que hemos hablado antes, con el desmodio, que es un regenerador del hepatocito, el ortosifón, que es un úrico súrico, mejora todo el proceso de detoxicación celular. Aquí tenemos el desmodio, que es una planta muy, muy bonita, y el ortosifón. El draíno es uno de nuestros clásicos, regula la irritabilidad y el sueño. Acordémonos de que quien regula los volúmenes de sangre es el hígado, y el hígado es el responsable en gran parte de la buena calidad del sueño. ¿Cuándo tienen lugar las vomitonas? Después de haber comido mal, a las 3 de la mañana. ¿Qué meridiano es ese? Meridiano hígado. Hígado vesícula. Draíno complex es el que va a gestionar esos volúmenes. Adelante, Eva. Digo, el insomnio de la 1 de la mañana. Sí, 1 a 3, hay gente que te dice... Sí, sí, en Estados Unidos hay un producto que lo vi una vez anunciado, 3:30 AM, se llama así, como diciendo... es una hora fatídica, entre las 3 y las 4, claro, depende de... Pues ahora vamos 1 hora adelantados con el sol y en verano son 2 horas. Esto varía un poco. Entonces, alcachofera, desmodio, mortosifón, las vitaminas B al completo, pero en dosis fisiológicas. Yo sí que me he encontrado por particular experiencia, que quiero compartir con vosotros y vosotras, que a veces un chute excesivo de vitaminas B en alguien con un proceso de detoxicación o de gestión hepática deficiente, a veces que la gente se lo nota, En cambio, estas dosis fisiológicas no me han dado problema nunca.
Sabéis que hay productos en mercado con 75 miligramos de cada vitamina B. Pues yo alguna vez he tenido problemas con estos preparados. Con los hígados un poco alterados, en fin, no muchas veces, pero bueno. Draino, vale. Hasta aquí ha habido una participación que me ha hecho muchísima ilusión, estáis fantásticos. Entonces vámonos ya casi hacia el penúltimo de los protocolos del OnCovid, que sería ya entrar en el, digamos, en aterrizar, y tenerlo, esto lo tendréis en el PDF que os enviaré a través de los famosos, estos emails que os he solicitado, que es muy, muy importante. Monse, tú me tienes que poner el tuyo, si no te importa, porque yo mismo personalmente os los enviaré en PDF. Ahí tenéis entonces el Juveno Complex, sin duda alguna, una primera división para la fatiga, para el cansancio, con los adaptógenos. Hipérico Complex, tristeza, llanto, ceux qui pleurent, los que lloran. Tripto Plus, este es el nuevo, mezclando el L-triptófano y el 5-HTP, el que nos va a permitir una muy buena gestión de la serotonina a lo largo de todo el día. Actino, el adaptógeno por excelencia, con rodiola, con el Eleuterococo. Calmo Complex, con escolcia de California, con valeriana, con pasiflora. 1 o 2 a la noche, cuando pone esto no es 0, sino es 1 o 2. El magnesio, que desde que doña Ana María la Justicia, que se nos murió el año pasado, con 100 años, con 100 años, la mujer descubriese hace 40 o 50 años que los suelos estaban, ¿verdad?, bajos en magnesio. Bueno, el magnesio, todos estaríamos bajos en magnesio, es fundamental. Y finalmente el drenador hepático, Draino Complex, con el Desmodium, la alcachofera, como no, el coleréticos, colagogos. El Desmodium es además un regenerador del hepatocito. Este es el protocolo básico y ahora entraríamos brevemente, y con esto ya nos iremos al desayuno, creo que vamos on time, a lo que sería el virus de lo que sería la influencia o gripe. Esto es más corto, simplemente de COVID a gripe lo que va a haber es como un pequeño cambio, sobre todo en la reproducción del virus. Vamos a ver otro pequeño videoclip. Los signos y síntomas los conocéis, la gripe siempre actúa como el trancazo gripal. Por la mañana tienes 20 años y cuando llega la noche, cuando has tomado la gripe, tienes 70 años de edad. No te puedes mover, te duele todo, tienes fiebre, ¿vale? Lo conocéis. En el resfriado es más gradual, en la influencia es más repentino, lo conocéis mejor que yo. El SARS-CoV-2, en la COVID-19, es una cadena ARN positiva segmentada, mientras que la gripe es cadena negativa segmentada, pero se parecen mucho. Lo que vamos a ver ahora es que se reproducen no en el ribosoma rugoso, sino en el núcleo de la célula, el virus de la influenza. Y antes de ese vídeo, simplemente tenéis un algoritmo. Me viene con fiebre, experimenta falta de aire, podría tener el coronavirus. No, podría tener gripe. Tiene fiebre, pero ¿tienes los ojos irritados? Sí, podría tener una alergia simplemente, o no, podría tener un resfriado común. Un poquito un algoritmo también para una pequeña diferenciación, aunque al final el test de la mucosidad es el que manda y así lo sabemos más rápido. Brevemente, este es más corto que el anterior. Cómo se reproduce el virus, además con un poco de juerga, porque hablan dos periodistas. Esto lo hizo un tal David Bolinsky. Dice, estas son las gotas expendidas o distribuidas después de un estornudo. Estos son los virus de la influenza o gripo, que no deja de ser un coronavirus también, porque tiene spike. Van a la orofaringe y allí en la mucosa, dice, parece ser que contrajo la gripe mientras dormía, sleeping. Bueno, llega a las células, llega hasta una de las células, se une también a los receptores. Estos receptores actúan como llaves, y estas llaves se unen a estas cerraduras
para adentrarse en el citoplasma celular. Se recubren de un péptido para no ser detectado por la célula y esto, por efecto, al cabo de unos segundos va a estallar porque hay la información para que estalle y esto se va a ir a través de unos empaquetados péptidos al interior del núcleo de la célula. En el núcleo núcleos. Allí va a cambiar las cadenas ADN a ARN y va a transformar de manera que este corpúsculo se preparará para unirse de nuevo y formar un paquete que saldrá del núcleo conformado como un nuevo virus porque se ha replicado en el interior del núcleo de la célula. Every copy. Estoy haciendo copias. Muy interesante este vídeo. Pero veis, el otro era aquí en el ribosoma rugoso y este ha sido parte desde el núcleo y desde ahí conforma una especie de paquetes peptídicos y estos finalmente conforman el nuevo virus, que sale por exocitosis de la célula a infectar nuevas células. ¿Qué ocurre? Que esto, como se produce a nivel de una progresión de cientos, luego de miles, luego de cientos de miles y de millones, va a ir provocando todo un proceso infectivo que va de 100 a 100.000, 100.000 millones, 100.000 billones de virus que se escampan, generan tanto ruido que ponen en marcha a los leucocitos y células blancas, que se van a ir encargando de captarlos y de reducir ese proceso infectivo. De esta manera, los 3 primeros días son de subida, 1 de meseta y 3 días de bajada. El leucocito, que bien descrito está esto por David Bolinsky, el ilustrador de este sistema, David Bolinsky. Muy bien, verdaderas obras de arte, esto si no lleva 100, 200, 300, Luis seguramente que entiende de medios audiovisuales, nos diría pues la cantidad de centenares de horas que puede llegar a necesitar esto. A ver si esto lo podemos aquí, ahora, vale, muy bien, aquí, esto va aquí. Bueno, pues entonces, muy rápido, y ya con esto nos vamos al desayuno. Las gripes son afecciones respiratorias, denominadas como virus de la influenza. ¿Cuál es el virus que nos ataca este año? El K de kilo. ¿Cuál es el que prepararon las vacunas en la primavera? Porque en la primavera ya han preparado las vacunas, la A y la B. ¿Por qué está viendo toda la movida que está viendo? Porque ellos apuestan, porque tampoco lo van a saber, no tienen la bola de cristal, y casi siempre los más habituales son A y B, de influenza y parainfluenza, pero ahí tenemos un poco, ya sabéis que el pico va a llegar por Navidad, y con las reuniones familiares vamos a caer todos como moscas, a no ser que nos tomemos el leucógeno, que nos tomemos la C-vitamino complex, o el acerol. O que no tengamos reunión. También está la gripe gastrointestinal, que a veces no sé qué es peor, ¿no?, que la respiratoria, porque esta da dolores, rampas, de difícil recuperación. Normalmente vamos a tener dolor de garganta, tos, fiebre, escalofrío, fatiga, dolor muscular, cefalea, rinitis. Esto está ahí muy, muy claro en los sistemas que conocemos. Va a darnos en problemas que acabamos de citar ahora mismo. En una gripe sencilla, benigna, pueden haber 36.000 casos de fallecimientos. Estamos hablando de Europa, pero yo los datos estadísticos que os daba era a nivel mundial. Un día de un año de una gripe poco durilla, 600, 800.000 muertos por causa de la gripe. Coronavirus, el primer año, 1.800.000, y los 4 años siguientes, 22 millones. Aunque no fue puramente una enfermedad, insistimos, respiratoria, era una enfermedad hemorrágica al final.
problema de tormenta de citoquinas por una falta de comprensión del propio sistema por esta separación del grupo hemo. En todo caso, sabemos que viene a durar una semana. ¿Qué dice el conocimiento popular? Una semana con medicamentos y 7 días sin ellos. Tiene que encontrar su proceso, que da astenia, cansancio, que puede dar complicaciones y entonces sí que tenemos a veces que ir al hospital, neumonía, como decía el vídeo, etcétera, etcétera. Sobre todo si hay neumonía, las complicaciones pueden ser graves y sobre todo si hay algunos de estos virus tipo Streptococcus, Staphylococcus o Haemophilus, pueden haber todavía más problemas. Otro tema que podemos derivar de aquí es el famoso síndrome de Reye. Este síndrome de Reye, que ha venido dándose en los últimos años en criaturas, también es un tema que cursa con encefalopatía aguda y disfunción hepática. Presenta vómitos, letargo, alteración conductual con desorientación y confusión. El síndrome de Reye. Se dice que son por niños que han tomado aspirina, por eso la aspirina cada vez ha sido más apartado. Hasta hace 20 años era el fármaco más prescrito, la aspirina. Ahora ya hay otros que sobre todo del ámbito cognitivo, del ámbito también de estreñimiento. Si vas a preguntar a una farmacia, sobre todo tema estreñimiento, tema dolor, tema cognitivo, hay muchos fármacos. Miositis, inflamación muscular, rhabdomiolisis, destrucción de hueso con la mioglobinuria, que sería esta alteración por daño que se verifica en la sangre, en la orina por degradación de músculo, daño muscular, y enfermedades del sistema nervioso central, como encefalitis, mielitis, síndrome de Guillain-Barré, que ya hemos comentado, o varicela zoster, que también estaría implicado. Entonces, las pandemias mundiales, ya lo hemos comentado, la aviar del 97, la porcina del 9, mira la porcina, lo que pasa que esta es la africana, suponen grandes dosis de ataque, hasta el 10 y el 20% de la población, que se va transmitiendo de unos a otros. Las vías son tocar secreciones, inhalar partículas, como hemos visto en el vídeo, inspirar partículas nucleares. Hay que investigar la transmisión de los rinovirus, que como os he dicho, en el segundo o cuarto día es cuando más se expelen hacia el exterior, especialmente si se ha tomado aspirina. Y aquí tendremos los protocolos, ya vamos acabando, para inmunidad invernal. Multinutrientes como un elemento, también para los niños, Minogum, acabamos preparando el Mino Complex en forma de gummies, que son de buen sabor y esto los niños lo toman pues como caramelitos. El C-vitamino, quizá el acerol, que es solo vitamina C, aquí además lleva otros componentes que ayudan a la absorción. La D3, que la tenemos a 3.000 unidades internacionales con vitamina B, el complejo B, que está en la mayoría de los preparados, aceites esenciales, minerales, como por ejemplo los de Minero Complex, magnesio, zinc, cobre, un azufre bio, rico en metilsulfonilmetano, es rico en azufre bio, las adaptógenas, rodiola, eleuterococo, guaraná, la paulina cupana, aminoácidos, fenilalanina, la L-tirosina, que lo hemos visto en actino, y proprebióticos y fibra dietética, como el PAC fibroprofloro. Vemos un poco el estudio que se hizo ya en 2020 sobre los multinutrientes como evidencia de apoyo inmune, especialmente por vitaminas C, D y zinc, bueno, también la A, la E, la B6, ¿vale? Quiere decir que un multinutriente nos viene bien. Y luego la quercetina, que es un flavonoide extraordinario, que es un ionóforo del zinc, un encaminador, un router del zinc maravilloso, que sobre todo interviene a nivel de vías altas, con dosis como estas que podemos ver aquí. La lactoferrina, nosotros no la tenemos en el laboratorio, pero es un antiviral de toda la vida que evita que la spike se una a los receptores AC de los virus, de las células.
Y luego, como no, la regulación también a nivel de microbiota. La dieta, los fármacos y los probióticos acaban influyendo sobre la regulación de los bacteroidetes, de la virobiota y de la micobiota, que serían pues, todo lo que serían los hongos, o los virus o las bacterias. Y como esto interviene directamente a través del sistema nervioso y a través de los mediadores aquí tenemos estos son los mediadores inmunitarios, TH17, CD6, me parece que pones, CD, sí, el Cell Connect células, y luego factores de regulación como el factor nuclear kappa beta, interleuquinas, prostaglandinas, y aquí vemos un poco este eje respiratorio intestinal generado también o gestionado por la microbiota. Embriológicamente, además, los dos sistemas, el digestivo y el respiratorio, se generan, como sabéis muy bien, en el endodermo, es la misma blástula que tenemos cuando somos apenas un embrión, y también la medicina energética oriental, como habéis comentado con mucho acierto, en el ciclo CO, el metal, sobre todo el pulmón, se relaciona con intestino grueso. Por eso una mala gestión en intestino acaba dando una mala gestión pulmonar. Decía un viejo nutricionista, doctor Mears, que comemos mucho, comamos demasiado frecuentemente. Es decir, el vivere parvo de los benedictinos, el vivir pobremente, el saber encontrar ese punto del harik hachigu, ¿no?, que decían el mundo oriental, ¿no?, levantarse antes de estar saciado de la mesa, sería un elemento fundamental, pero es que vivimos rodeado de tentaciones, ¿no? Solo hace falta poner en marcha la televisión para ver esas tentaciones en movimiento. Bueno, los probióticos, hay siempre esa pelea si se deben dar por largo tiempo o en tandas. Yo soy más partidario de las tandas y los descansos, pero por ser necesario hay pueblos en el Cáucaso que han tomado yogur y tal toda su vida y no deja de ser un probiótico, así que probablemente ambas opciones pueden convivir. Y luego un poco cómo se gestiona a través de la microbiota, se evita que la spike se adhiera a los receptores. Como un probiótico puede actuar sobre, aquí tenéis el estudio, son todos orientales, sobre este tema de probióticos y de infección. Y este otro estudio que habla un poquito de entre los principales, los que tenemos nosotros en el laboratorio, el Casei y el Rhamnosus, quizá como los principales a nivel de regeneración, que es el fibroprofloro. El fibro va a llevar la Acacia fibregeum, que sería el prebiótico, y este sería el probiótico. Siempre prebiótico es el abono, probiótico son las semillas que echamos después de poner el abono. El profloro nos daría el Rhamnosus, el Plantarum y el Casei, que son dos de los que hemos encontrado aquí, Casei y Rhamnosus. Esto, por eso el diseño está muy bien. ¿Cuándo tomarlos? Siempre hay nutricionistas de la mañana o de la noche. Cada uno ahí puede verificar. Y a veces hay de tomarlo en una dosis o tomarlo en dos. Ahí cada maestrillo tiene su librillo. Son 60 y 60 cápsulas el pack, y vale la pena a veces tomarlo conjuntamente. Y los protocolos, si ya acabamos, para ir al desayuno, es este, C-vitamino complex, D3 complex, aquí cuando volvamos a tener el fitorrino, añadiríamos para la garganta sobre todo algo que lleve aceites esenciales, esto el laboratorio lo está estudiando, el PAC fibroprofloro, que sería D3, perdón, fibroprofloro, y finalmente el metilsulfonilmetano, que nos aporta azufre pío, de alta calidad. Aquí tenéis 4 libritos, de los que yo en la biblioteca escaneé la portada, porque quizá el más moderno es el de Sari Arponen, el sistema inmunitario por fin sale del armario. Estos son más clásicos,
pero hay alguno que es relativamente más reciente, de Cuide Naturalmente, la editorial Integral, y luego tenéis algunos otros que también os pueden ser de utilidad. Muy bien, hemos llegado a las 12, que era una buena hora, y iremos a la segunda parte. Si no hay alguna pregunta, ¿todo bien? Ha sido un poco de primera lanzadera, llevamos las 2 primeras horas, y creo que Bruno...